Hacer un poco qué es Halloween, qué tiene que ver con el Día de los Muertos, por ejemplo. Claro. Lo vamos a saludar a Felipe Medina, licenciado en Ciencias Religiosas. ¿Cómo le va, Felipe? Buen día. Acaba de ver, ¿Está ahí? Establecemos el contacto. ¿Está ahí? Sí. ¿Felipe? ¿Me está escuchando? Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Buen ¿Cómo día. anda? Buen día, buen Bien, día. bien. El gusto en saludarlo, gracias por atendernos. Gracias, Estamos en esta disyuntiva del Día de los Muertos, Halloween. ¿Qué es una cosa y qué es la otra, estas celebraciones? Mira, la fiesta cristiana que celebramos durante muchos años, era el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, hacía referencia al primero al Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Claro. Son fiestas que están instaladas, de hecho, se acuerda que antes era feriado. Feriado nacional, claro, sí. Claro, feriado nacional, y casi como el día 2 de noviembre, casi como en la época de Semana Santa, antiguamente se pasaba en las radios, toda música sacra. Tal cual. Y la gente el día 2 partía directamente a los cementerios. Sí. Y pasaba el día dentro de los cementerios honrando a sus difuntos. Yo me acuerdo porque de chico íbamos se llevaba una canasta con comida, se pasaba el día, había como un camping dentro del cementerio, cosa que hoy prácticamente no existe, y dentro de una cultura mucho más light en este aspecto, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que estas fiestas no son de origen propiamente cristiano, sino que se sacralizó una antigua fiesta pagana. Prácticamente todas las iglesias, todas las creencias anteriores le dedicaban un día a recordar los fieles difuntos, los afectos. Hay una oración, un deseo muy lindo de los ortodoxos, por ejemplo, que cuando muere alguien dicen que su memoria sea eterna, porque también el tema es que cuando uno muere desaparece físicamente de los lugares y del ámbito de vida que uno tenía en lo cotidiano. Claro. Entonces vive en la memoria de los que nos aman, de la gente que nos quiere, la gente que nos cuidó, nos acompañó toda la vida. Ahora, también de los deudores, seguramente, aquellos a los que le debemos plata, ¿no? Deben recordarlo y la memoria debe ser eterna. Bueno, pero el tema es que ahora hay otras fiestas, otros modos de celebrar, mucho más paganos o más antiguos, como el caso de Halloween, que recuerda a los muertos, por eso que se disfrazan de zombies, de monstruos, y que vienen del más allá a reclamar cosas como presentes, regalos, como a cobrar, en cierto modo. Ajá. Entonces reparten golosinas o reciben golosinas en la visita. Pero estas celebraciones tienen similitudes, Felipe, ¿no? Digamos, ¿hay alguna unión que los conecte? Sí, es la víspera de Todos los Santos, ellos recuerdan a los muertos, pero por eso te digo, si bien el cristianismo sacralizó unas festividades paganas, hay un recupero de todo el paganismo, de todo lo antiguo en la fiesta de Halloween, porque en la zona norte del hemisferio norte se celebran esto con los ritos más ancestrales, es decir, que lo que estamos haciendo es incorporando rituales o patrones culturales de otro hemisferio a nuestra cultura. También podríamos decir que pasó con el cristianismo, ¿no? Entonces... Se nos cortó. Con Felipe Medina, licenciado en Ciencias Religiosas. Te escuchábamos, Felipe, hablando con respecto a este tema de cómo se sacrilegó, no sé, creo que así se dice, esta fiesta pagana en un principio como el Día de los Muertos, ¿no? Y esta similitud que tiene con Halloween. Sí, cómo se sacralizó la fiesta, ahí está. O cristianizó la fiesta pagana de honrar la memoria de los muertos, desde el punto de vista cristiano, con la fiesta de Todos los Santos y la fiesta de los fieles difuntos el día 2 de noviembre. Halloween
es una celebración más pagana, es revivir una celebración pagana anterior al cristianismo, que es propia del hemisferio norte, es decir, es propia de Europa, de Estados Unidos, en Europa más bien de Alemania, los países nórdicos, Inglaterra, y eso la llevan a Estados Unidos también, y se genera el culto a la muerte. En México también es muy fuerte, al punto que se celebra un culto que se llama la Santa Muerte, que acá en Argentina le llamamos el San la Muerte, Sí. que es la famosa o la calavera o ese manto negro que va con una guadaña, ¿no? Sí. Todo esto se hace una mistura, una mezcla de fiestas que para el católico no le sirve, no tiene nada que ver. Yo me acuerdo que hace unos días publicaron una cara de asombro de Cristóbal Colón, diciendo pensar que el 12 de octubre estábamos renegando de la invasión cultural, no del encuentro de cultura ni de la conquista, sino de una especie de invasión cultural de España, y hoy estamos celebrando Halloween, que es una forma de invasión cultural de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos, o en este caso también del norte de Europa, que nos quieren meter una forma de celebración pagana, que se va extendiendo lamentablemente, digo lamentablemente porque vamos perdiendo el sentido del tema de la muerte. No, la muerte es un tema que para muchos le generan miedo, otros respeto, y además en este tiempo, por ejemplo, veo que muchas familias, los chicos no quieren hablar de la muerte, o si muere un pariente no los llevan al velorio porque dicen no, porque le vamos a generar trauma, y de repente los disfrazamos de monstruos o de zombies. Sí, claro. Somos contradictorios y hasta ridículos en eso, ¿no? Felipe, creo que importar una cultura que no es nuestra, generar una desmitificación de algo tan particular como la muerte, y que debería ser tratada de otra manera. Para el cristiano es un paso a otra dimensión, a la vida eterna. Me imagino, con Dios. Claro, imagino yo algo que provoca terror, no debe ser así. Claro, imagino yo que debe haber un estudio sociológico, esto de adoptar o importar estas celebraciones foráneas, ¿no? Por ejemplo, esto de Halloween, por ejemplo, San Patricio. ¿Por qué en estas latitudes llevamos a adoptar estas celebraciones? Yo creo que hay un vaciamiento del sentido también de la vida en la vida comunitaria, y las instituciones, y con todo respeto lo digo a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, incluso la Iglesia Evangélica, nuestras instituciones están muy débiles, a veces no generan una convocatoria, porque justamente el Papa Francisco, el gran revolucionario de la Iglesia, el gran reformista innovador, lo vio muy claro esto, dijo, acá hay que ver el Evangelio, a ver qué dice y cómo lo vamos a plantear, porque la gente se va dispersando, no es que deja de ir a misa o deja de profesar la fe católica, o van y quieren hacer esta especie de borrar el registro de su acta de bautismo, no. El problema es el ateísmo práctico, donde la gente cree, pero vive como si no creyera, y que va asumiendo costumbres y creencias propias de otras culturas, cosas mucho más ancestrales, pues decía la muerte, por ejemplo. La muerte no debe provocar miedo, el cristiano no tiene miedo a la muerte. La muerte ha sido vencida para el cristiano. Sí. La muerte debe ser respetada. Hoy le huimos al dolor, le huimos le provocamos miedo a que los chicos tengan miedo a la muerte, te digo, pero caminamos también en la cornisa de creencias antiguas, muy obsoletas, sin explicaciones científicas, entonces la gente anda detrás de todo lo que sea novedoso, que he visto el fin del túnel, que he visto una luz, que me apareció un alma, que todo ese tipo de cosas. Y somos capaces de ver
cosas raras y no vemos al hermano que está al lado. Claro, que claro, necesita. claro, tal No cual. vemos al hermano que pide un consejo, que pide una mano. Hoy hablábamos justamente con un padre, con un cura, de esto de que la cantidad de gente que muere en soledad, porque no le visitan, los abuelos que mueren en soledad. Y no estoy hablando que ya no tiene parientes, estoy hablando del que tiene muchos parientes, pero solo lo visitan una vez al año, Claro. ni siquiera lo hablan por teléfono. Claro. Entonces, esta soledad, por ejemplo, que provoca la cercanía de la muerte, no, porque si mando a mi hijo a ver a su abuelo y lo ven así, se van a asustar. ¿De qué se van a asustar? ¿Entiendes? Hay un montón de contradicciones. Entonces yo creo que la persona de fe no debería mezclar. Halloween no lo debería celebrar, no solo por una invasión cultural, sino porque tenemos que ver qué sentido le da a la vida, qué sentido le da a la muerte, qué sentido le da a lo típico de fantasmas y aparecidos, y tenemos que aprender a vivir de manera más racional y más comprometido y de una fe mucho más bien puesto los pies en la tierra y no tanto volando en escobas o volando con alas de ángel. No sirve eso. O deambular con algunas máscaras. Sí, pero no tiene ningún sentido, más que algo folclórico y que no es nuestro. Sí, No es propio de América del Sur, no es propio de la América cristiana, es más bien tiene que ver con estas visiones de vacío de contenido que tienen las antiguas culturas que habían sido superadas, ¿no?, del hemisferio norte, y que la vamos transponiendo acá en nuestra cultura cotidiana. Por eso digo, hay mucha gente, y pueden preguntarle cualquiera en la calle, dice, no, yo a los chicos no los llevo a los velorios porque se van a traumar. Sí. Pero después un disfrazo de cadáver, de calavera, de brujo, de bruja, y los mando a pedir caramelo, anunciando la muerte o provocando terror. Es absurdo, ¿no? Así que yo creo que tenemos que empezar a pensar de otra manera, al menos así lo veo, y con los pies en la tierra. La vista en el cielo, pero los pies bien en la tierra. Felipe, ha sido un placer charlar con usted, como siempre. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. 11 de la mañana, 7